Buenos días, amados hermanos y hermanas. Uy, no hay nadie esta mañana en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Una segunda oportunidad? Buenos días. Buenos días. Qué alegría estar juntos en nuestro templo, en nuestra iglesia, siguiendo una serie en la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Así que quisiera empezar con una sencilla pregunta, pensando en algo muy lindo que ha sucedido en nuestra iglesia este año. Algo realmente que nos llena de gozo y de alegría. Este año hemos hecho un fuerte énfasis en la necesidad que todos nosotros necesitamos estar en grupitos pequeños de discipulado. Y sé que varios de ustedes están en grupos, ya sea como maestro discipulador o como un alumno, como un discípulo. Y quisiera empezar preguntando esta mañana, ¿cuántos de ustedes están en un grupo de discipulado en la iglesia? Levanten la mano, los que están en algún grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, como 10, 11 personas. Muy lindo. Bien, de esas 11 personas, ¿cuántos de ustedes están como discipuladores? Levanten la mano los discipuladores. 1, 2, 3, 4, 5 discipuladores. Gracias. Los otros deben ser como discípulos. Bien, quiero preguntarles a ambos, a los discípulos y a los discipuladores, ¿cómo están marchando estos grupos de discipulado? ¿Pueden contarnos así rápidamente alguito de la experiencia de estar en un grupo de discipulado? Puede ser el discípulo o el maestro. Levanten la mano uno de ustedes y cuéntenos cortito qué tal la experiencia. A ver, ¿quién se anima? No todos a la vez, por favor, con calma, uno por uno. A ver, ¿quién se anima? Cortito, cuéntenos, ¿qué tal? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Qué están haciendo? Indira. Nosotros ahí también discutiríamos según la palabra. Qué lindo. Entonces, el grupo de Indira se reúne todos los jueves. En la noche es un grupo de puras mujeres. Y están aprendiendo muchísimo. Nos alegra. Felicitaciones, Indira. Alguien que es un discípulo. Yo dije que alguien se puso de pie que quería hablar, pero no, parece que se va a marchar más bien. No te vayas. Ok, un discípulo. Cuéntenos, ¿qué tal la experiencia? Adelante, cuéntanos. Danos tu nombre, por favor. Sergio. Qué lindo. Muchísimas gracias, Sergio. Miren qué ejemplos tan complementarios. Un grupo de puras mujeres, un grupo de matrimonios. Precioso, muy lindo. Bueno, la carta de Pablo a Timoteo tiene que ver con eso. Tiene que ver con el discipulado. Así que la pregunta que le hacemos al texto en esta mañana, retrocede al título, la pregunta que le hacemos es, ¿cómo discipuló Pablo al joven Timoteo? Con esa pregunta en mente, vamos a leer el texto ahora. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 20. Dice así: Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba en ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Verso 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sean honor y gloria por todos los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío,
te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla, mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conducta, algunos han naufragado a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok, esta es la porción que queremos meditar en esta mañana y ya saben, con la pregunta que nos va a guiar, ¿cómo Pablo discipuló al joven Timoteo? Y en primer lugar, creo que podríamos contestar diciendo que discipuló, la siguiente diapositiva, compartiendo de su vida y siendo un ejemplo. Miren que en la sección de los versos 12 adelante, Pablo va a compartir su testimonio y le dice al joven Timoteo, doy gracias al que me fortalece, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me consideró digno de confianza para ponerme a su servicio. Pablo fue elegido para ser el gran apóstol a los gentiles y él está agradecido de ese privilegio. Pero lo interesante es lo que dice el verso 13. Anteriormente, iba a compartir su testimonio, yo era, agárrense, escuchen esas palabras, era blasfemo, era un perseguidor y era un insolente. Miren, estamos pensando en el tema del discipulado y queremos preguntarnos cómo es que Pablo discipuló a este joven. Y lo primero que encontramos es que lo discipuló compartiendo su propia vida, compartiendo su testimonio, compartiendo de sus debilidades. No se muestra a sí mismo como el gran apóstol intachable, el viajero, el misionero, el evangelista. Empieza diciendo, yo antes era un perseguidor de la iglesia, era un blasfemo, era un hombre violento. ¡Wow! Y cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, en Hechos 26, descubrimos que Pablo era pero tan violento y tan agresivo que no solamente él habló mal de Jesucristo, blasfemó, dijo cosas terribles, sino que dice que sacaba de los templos, sacaba de las casas a los discípulos, los jalaba, sean hombres o mujeres, y les obligaba a blasfemar, a que digan algo en contra de la fe en Jesucristo. Era un hombre violento. ¿Cómo es que llegó a ser este gran siervo de Jesucristo? El texto claramente dice, bueno, debo reconocer, dice, que lo hacía por ignorancia, no sabía quién era Jesús, actuaba por su incredulidad, pero más importante que eso, en el verso 14, él va a usar una palabra muy importante para la fe. Dice, ciertamente a este hombre violento, agresivo, enojado, le llegó la gracia de nuestro Señor. Es como que recibió un baño de gracia, y gracia que vino acompañada, dice él, de la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. En otras palabras, él dice, no hay mérito alguno en mí. No es que yo era bueno. No, todo lo contrario, era un perseguidor de la iglesia. Era un blasfemo. Pero mucho más abundante que el pecado fue la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia. Y él reconoce, mi vida fue totalmente transformada. Yo era así, pero he sido transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Así que él empezó discipulando a partir de su propia vida, de su propia fragilidad, de su vulnerabilidad. Y eso dio la gloria a Dios. Así que si nos preguntamos cómo debemos discipular, aprendamos de Pablo. Comparte de tu propia vida. Yo sé que en el discipulado ahora hay unos manuales muy buenos que están estudiando. Alguien en el primer culto nos dijo que ya están no sé si el libro o la lección 6, pero están avanzando muy bien. Excelente. Pero el discipulado es más que seguir un manual. Es la vida lo que compartes. Ojalá que el discipulador te invite a su casa. Si pueden viajar juntos, si pueden hacer alguna actividad juntos. El manual más la vida, el testimonio del líder, del discipulador. Pero en segundo lugar,
si volvemos a la pregunta, ¿cómo discipuló Pablo a Timoteo? En segundo lugar, vamos a encontrar que discipuló enseñando verdades bíblicas esenciales. Miren el verso 15, me encanta este verso. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Qué linda introducción. El mensaje que va a compartir dice que es digno de crédito, en otras palabras, es digno de creerse. Es un mensaje muy importante, tan importante que dice que deben todos aceptarlo. Y después de semejante introducción uno está listo para escuchar, bueno, ¿cuál es ese mensaje, Pablo? Y miren qué resumen tan precioso de toda la fe bíblica. El resumen es este, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Amén. ¿Pueden pensar en un resumen mejor que este? Creo que no. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a pecadores. Es decir, el resumen de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento, en síntesis de toda la Biblia, es Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Y no solo eso, Pablo añade, de los cuales yo soy el primero. Así que en la competencia de pecadores, el que ganó el premio por el mayor pecador fue Pablo, del cual yo soy el primero, dice. Volvemos a la pregunta, ¿cómo discipuló Pablo? Discipuló a partir de su vida, discipuló mostrándose vulnerable, débil. Ahora comparte el resumen del Evangelio. Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Pero esa verdad bíblica la va a relacionar con su propia vida. Salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vida, enseñanza y su testimonio. Y aquí viene algo sorprendente. Miren, quien escribe esto en ese momento es el gran apóstol, el evangelista, el teólogo, el misionero. Y no está diciendo de los cuales yo era un pecador. Él podría decir, yo fui un pecador, pero dice en tiempo presente de los cuales soy un pecador. Y no solo eso, en el siguiente verso, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, y ahora miren qué dice, el peor de los pecadores. Así que si alguien no entendió muy bien qué es eso de el primero en los pecadores, ahora lo aclara. El peor de los pecadores. El peor de los pecadores, porque Dios quiso mostrar su misericordia, su gracia conmigo. Es como que Pablo está diciendo, miren, ya les he dicho que fui blasfemo, que fui perseguidor, que fui violento. Pero la gracia me llegó. Y si eso sucedió conmigo, esa gracia también puede transformar tu vida. Pablo está diciendo, todo eso sucedió para que llegara a ser un ejemplo, para que creyendo tú en Jesucristo recibas ¿qué? Vida y vida eterna. Pablo está reconociendo que su propia experiencia no fue solo de él, sino que se aplica a todo aquel que cree en Jesucristo. ¿No les parece algo hermoso reconocer que la manera en que Pablo discipula es reconociendo su propia vulnerabilidad y pecaminosidad? Cuando uno estudia el tema de cómo acercarnos a Dios, lo que se llama la espiritualidad cristiana, vamos a encontrar dos grandes enfoques. Un teólogo, Ansel Grum, dice que hay dos maneras de sintetizar cómo el ser humano se acerca a Dios. Él le ha titulado la espiritualidad desde arriba y la espiritualidad desde abajo. ¿A qué le llama él la espiritualidad desde arriba? Dice, la espiritualidad de arriba es la que caracteriza sobre todo a los jóvenes. Ideales, disciplina. Es aquel que dice, hago mis devocionales todos los días. Tengo mi cuadernito y tic, tic, tic. Hice mi devocional, tic. En la semana hice el ayuno, sí, tic. Fui a la reunión de oración, sí, tic. Ayuno, tic. Todo lo hice. Muy bueno. Qué disciplina. Y entonces la persona empieza a decir,
seguro que Dios me escucha porque todo lo hice bien. Qué buen discípulo que soy. La espiritualidad desde arriba se basa en el esfuerzo y en el mérito. No es de extrañar que Richard Foster, en el libro más conocido de espiritualidad, haya titulado Alabanza a la disciplina. El esfuerzo, la disciplina. En contraste a este acercamiento de la espiritualidad, está lo que Ansel Grum dice, la espiritualidad desde abajo. ¿En qué consiste la espiritualidad desde abajo? Es aquel que está consciente de su propia pecaminosidad, que no puede decir, ay Señor, seguro que me vas a escuchar porque todo lo hice bien. No, no, no. Al contrario dice, soy pecador. Lo hago mal. Una y otra vez me equivoco. No llego al estándar. Señor, ten misericordia y piedad de mí. Muestra tu gracia en mí. Pregunto, ¿cuál de los dos modelos de espiritualidad te identificas tú? ¿Tu esfuerzo? ¿Lo que haces? ¿O al contrario? No soy digno. No merezco. Ten piedad de mí. Pablo, en este texto, expone la espiritualidad desde abajo. Yo, dice Pablo, soy el peor de los pecadores. Soy el primero. No merezco nada. Y si algo ha sucedido en mi vida, es por la gracia de Dios. Es porque Dios es misericordioso. Él tuvo piedad de mí. Porque si de mí dependiera, ¿qué dice Pablo? Seguiría persiguiendo a la iglesia, mostrando mi odio, mi rabia, mi enojo. Pero la gracia de Dios me tocó. ¿No es maravilloso que podemos acercarnos a Dios no desde arriba, sino desde abajo? Miren qué paradoja. Cada vez que pensamos que estamos buscando a Dios, creemos que hay que ascender a Dios. Pero el camino para ascender a Dios es descender en nuestra propia personalidad y reconocer nuestra vulnerabilidad y pecaminosidad. Para ascender a Dios, tienes que descender a las dimensiones más profundas. Soy pecador, fallo, soy débil, soy vulnerable. Solo la gracia de Dios puede cambiarme. ¿Cuál es tu manera de acercarte a Dios? Está bien que haya disciplina, pero es la actitud de hacerlo por mis méritos, por mi esfuerzo, o decir, Señor, no lo merezco. Soy el primero de los pecadores, tocado por tu gracia. Eso es lo que hace Pablo. Así que, ¿cómo discipuló Pablo? Compartiendo su vida. En segundo lugar, enseñando verdades bíblicas esenciales. Y en tercer lugar, avanzamos, Pablo discipuló animando a Timoteo a cumplir su llamado. Miren lo que dice en el verso 18. Timoteo, hijo mío. Qué frase tan linda. Timoteo, hijo mío. ¿Notan un poquito la ternura con la que habrá escrito hijo mío? No está hablando un jefe con un empleado. No. Es la ternura de un padre que se refiere a su hijo. Y con mucho cariño le dice, hijo mío, tengo un encargo que darte. Este encargo me hace recuerdo que cuando te llamaron al ministerio hubo un profeta en medio nuestro que lanzó, inspirado por Dios, una profecía que tú ibas a ser un buen siervo de Dios. Y ahora le dice Pablo, en base a las profecías que se dieron acerca de ti, tengo este encargo, y le dice 3 cosas. Pelea la buena batalla. Mantén la fe y mantén una buena conciencia. 3 cosas clarísimas le dice Pablo al joven Timoteo que tienen que ver con pelear la batalla, mantener la fe y mantener la conciencia. Hace 2 o 3 semanas, cuando celebramos nuestro aniversario, 35 años, ¿qué experiencia fue para mí? El pastor Nano me envió el acta de fundación, descubrir que ahí estaban los nombres de mis papás.
Luis y María Luisa Amestegui. Pero mis papás están en la presencia del Señor, ya no están con nosotros. Yo estoy en medio de esta iglesia. 35 años ya han pasado de la vida de esta iglesia. Mi hija Sara y su esposo están en medio nuestro. Mi nieta Sofía está ahorita en la clase de arriba. Qué lindo pensar que hay una nueva generación que se está formando y qué es lo lindo de ser iglesia, ¿no? Porque muchos de las parejas que vemos aquí los hemos conocido chiquillos de 12 años, de 14. Algunos de ustedes los hemos visto que sus papás los presentaron acá en la iglesia. Han pasado 35 años. Y Pablo está consciente que si el evangelio y el reino va a continuar adelante, la clave es la nueva generación, los nuevos. Por eso dice Timoteo, hijo mío, permítanme hablar a los jóvenes en edad y en espíritu también, y decirles, ustedes jóvenes tienen por delante un tremendo desafío, y es pelear la buena batalla. Ahora, piensen un poquito en esa figura, pelea. Puedes imaginarte, qué sé yo, un ring. Puedes imaginarte un ejército que está peleando contra otro ejército. Bueno, si uno es soldado en un ejército, tiene que cuidar, tiene que hacer una buena dieta, tiene que hacer ejercicios, tiene que sacar músculos, tiene que prepararse para la pelea. Y en ese sentido Pablo es sabio, porque sabe que en el corazón de cada joven hay un deseo de pelear la buena batalla, de destacarse, de ser viril, de ser valiente, hombres y mujeres. Porque quiero decirte algo, querido joven. A ti que te gusta preocuparte por tu estado físico, que vas a un gimnasio, que inviertes 1 hora diaria en el gimnasio. Alguien me decía, ya no es solamente el gimnasio, Igor, ahora hay que ser fit, crossfit, fit en la alimentación, ¿no? Ok, está muy bien, te felicito. Pero sabes, hay una batalla espiritual y tienes que prepararte para esa batalla espiritual. Dice Pablo, no tenemos batalla contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las huestes celestiales. Y si uno va a ir a una batalla, a una pelea, a un ring, sin prepararse adecuadamente, está perdido. Nueva juventud, las nuevas generaciones de esta iglesia necesitan ir al gimnasio y al crossfit espiritual para estar firmes y fuertes. Saca músculo espiritual. No se trata solamente de cuestión de peso. No, es mucho más que eso. Es un estilo de vida completamente saludable. El cuidar de nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra espiritualidad, porque es parte de nuestro ser. Pero velo como algo integral. El llamado de Dios a que cuides de ti y te prepares, ¿para qué? Para la batalla. Pelea la buena batalla. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo uno pelea la buena batalla? Pablo inmediatamente dice 2 cosas. Para pelear bien la buena batalla, tienes que mantener la fe y tener una buena conciencia. Miren qué práctico que es. ¿Qué es eso de mantener la fe? Aquello que has aprendido, lo esencial del evangelio, lo básico de la vida cristiana. No lo ignores, no lo olvides, manténlo fresco. Cultiva tu devoción a Dios, mantén la fe. Pero la fe puede sonar un poco abstracto. Por eso dice inmediatamente después, y mantén una buena conciencia, porque si te estás nutriendo de la fe, tu conciencia te va a indicar cuando haces algo bueno y cuando haces algo malo. Y no tienes que apagar la voz del Espíritu en ti. Dice en el Nuevo Testamento, no apaguen, no contristen al Espíritu Santo, porque tarea del Espíritu es convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Y si tú sientes que estás haciendo algo malo,
Probablemente es el Espíritu que te está indicando. No apagues esa voz. Al contrario, amplifícala. Porque la buena conciencia, ¿a qué nos va a llevar? A una buena conducta. Y Pablo termina en este párrafo diciendo, algunos que no hicieron caso a su conciencia se naufragaron la fe. Y rarísimo cómo termina hablando de este Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los comentaristas dicen que es un sentido de disciplina espiritual que colocaron a ellos. No es que se pierdan, sino que se corrijan, que se den cuenta de su pecado. Así que hemos empezado con la pregunta, ¿cómo es que Pablo disciplinó al joven Timoteo? Y vemos 3 respuestas. En primer lugar, compartiendo de su vida, siendo un ejemplo, pero no el ejemplo para vanagloriarse, sino el ejemplo de vulnerabilidad y de fragilidad. Soy el primero de los pecadores a quien le alcanzó la gracia de Dios. ¿Cómo discipulas? ¿Te muestras intachable, perfecto? Si te muestras así, déjame decirte, tus discípulos van a decir, ay no, yo no puedo ser como ella, no puedo ser como él, no, yo soy malísimo, pero mi líder está aquí arriba. No, el discipulado es desde tu vida, desde tu fragilidad, es la espiritualidad desde abajo. Pero no solamente comparte tu vida, enseña las verdades básicas del Evangelio como esta. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una hermosa síntesis del Evangelio. Comparte esas verdades, pero compártela integrada a tu propia vida. Y en tercer lugar, animando a los jóvenes a cumplir con su llamado. Aquello que es lo que Dios espera de la nueva generación. Termino con algunas aplicaciones pensando en nuestra iglesia. No es llamativo que ahora, ¿alguien calcula cuántas personas estamos en el templo? A ver, ayúdenme someramente. A ver, escucho un número. ¿120? Ok. 120. ¿Cuántos han levantado la mano que están en un grupo de discipulado? El 10%. De 120, 12. Y el resto, bien, gracias. Observando desde el palco. Observadores. Hermanos, queridos y hermanas, les invito a que todos estemos en un grupito pequeño de discipulado. Ahí es donde más vamos a aprender. Ahí es donde vamos a crecer. En una relación estrecha con un hermano y una hermana en la fe. Donde puedes preguntar con toda libertad. Donde vas a ver un hombre y una mujer de carne y hueso. Que lucha igual que tú y que a pesar de todo sigue adelante. Como Pablo diría, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Todos necesitamos estar en un grupo de discipulados. El pastor Nano me decía hoy día, en el descanso entre el primer y segundo turno, llegó el momento que hicimos estadísticas y en la iglesia habían más discipuladores que discípulos. Había más gente lista para discipular, pero ya no habían discípulos. Increíble, ¿no? De no creer. ¿Qué significa eso? Que ustedes, los nuevos, tienen la opción de decir, ay, he escuchado decir que hay gente que está dispuesta a discipular, a tener un mentor. Yo me inscribo. Porque en esta iglesia actualmente hay más gente lista para discipular que discípulos. En un sentido es una maravilla, es muy bueno. En otro sentido es un desafío. Aquella nueva gente que se esté formando. Así que la primera aplicación debe ser parte de un grupo de discipulado. En segundo lugar, déjame preguntar, ¿cuáles son los motivos de gratitud más importantes en esta etapa de tu vida? ¿Por qué quiero preguntarte sobre motivo de gratitud? Porque
¿Se dieron cuenta que Pablo empieza diciendo, doy gracias a Dios que me llamó al ministerio? En el verso 12 empieza dando gracias y en el verso 17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por todos los siglos. Lo que vemos aquí es que hay una relación íntima entre un corazón agradecido y la adoración a Dios. Pablo está agradecido por el cambio en su vida y eso le lleva a adorar al único Dios inmortal, invisible. Y yo sé que el equipo de adoración y alabanza está siempre con esa pregunta: ¿cómo ayudo a la congregación a una adoración profunda a Dios? ¿No es verdad, hermanos del equipo de alabanza, que una cosa es que ustedes como equipo estén llenos de pasión, de ánimo y quieren alabar a Dios, y de repente una congregación fría que no responde? La clave está animar a reconocer el corazón agradecido que lleva a la adoración profunda. Si tú mismo esta mañana sientes que estás témpano de hielo, que no hay deseo de adorar a Dios, te pregunto, ¿estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás consciente del tremendo cambio que Dios está obrando en ti? Pablo reconoce que es la gratitud la que le lleva a la adoración profunda. Y termino. ¿Qué implica para ti, joven en edad o en espíritu? ¿Qué implica para ti ahora pelear la buena batalla? Estoy seguro que la respuesta es diferente para cada uno de nosotros. Pelear la buena batalla. Estar consciente de que hay una lucha espiritual. Estar consciente que hay hábitos malos a los cuales tengo que renunciar. Estar consciente que necesito cultivar otros hábitos. Pero sobre todo estar consciente que mi acercamiento a Dios es descender a lo más profundo de mi quebranto para encontrarme desde ahí con el Dios misericordioso. ¿Cuál es la batalla que tú tienes que pelear? ¿Qué les parece si en oración respondemos a esa pregunta? Nos ponemos de pie y oramos. Hemos escuchado la palabra y este es el momento en que tú tienes que responderle a Dios en oración. Qué lindo es poder hacer un tiempito de silencio y dejar que en este silencio tú respondas a Dios. Dice la Escritura: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Dios te ha hablado esta mañana? ¿Eres un líder que ministra a partir de la vulnerabilidad, de la fragilidad? ¿Estás consciente de tu necesidad de Dios? ¿Cuán agradecido estás? ¿De qué manera tu vida de adoración es expresión de la gratitud a Dios? ¿Eres un soldado preparado para la batalla? ¿Cuál es la buena batalla que Dios quiere que pelees? Estamos en silencio. Responde a una de estas preguntas delante de Dios. Amado Señor Jesús, nos emociona lo que hemos aprendido esta mañana. Tú viniste al mundo a salvar pecadores y yo soy el primero de ellos. Te necesito, Señor.
Si no fuera por tu gracia, estaría totalmente perdido. Pero tú has tenido misericordia de mí, de mi familia y de las nuevas generaciones. Por eso, junto con Pablo, te alabo, Señor. Lo que has hecho es extraordinario. Qué misericordia, qué paciencia, qué poder transformador. Y esta mañana, junto con todos mis hermanos, anhelo que nos des la fuerza, el vigor para enfrentar la batalla. Y para que salgamos victoriosos de esta batalla contra las huestes del enemigo. Nos ha recordado que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, no es contra hombres y mujeres, es contra esas huestes espirituales. Pero revestidos de tu gracia y de tu fuerza, queremos pelear la buena batalla. Habla a cada uno de nosotros en particular. ¿Cuál es esa batalla que tenemos que pelearla y la cual queremos vencerla en tu nombre? Que tu Espíritu siga ministrando en nuestras vidas. Y oramos en tu nombre, amado Jesús, al Padre Eterno. Y la iglesia dice...